Buenas noches. Buenas noches. Gadier, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Gracias por venir Gracias. a otra edición más de Caliteraria en Vino. Aquí tenemos una copa y vamos a brindar Por la cultura cubana. por la cultura cubana. Es graduado de Historia. Historia en la Universidad de La Habana. Así mismo. ¿Qué año? Me gradué en el 2013. 2013, hace poco. Hace 5 años. 5 años. Sí. Y después de graduado, Estuve dando clases en la Universidad de Pinar del Río 2 años. Luego salí a México con una beca de maestría. En el tiempo que estuve en Cuba comencé el doctorado en Ciencias Filosóficas en la Universidad de La Habana. Y bueno, terminé en el doctorado y la maestría, pero estuve en el proceso creativo de las dos cosas. todo eso no se terminó por lo que sabemos. Exacto. Todos los cubanos queremos salir, El río Bravo, a veces hay que cruzarlo. hay que cruzarlo. Y mucha gente tiene que pasar por eso y suceden estas cosas. Ok. Eres un historiador. ¿Qué te parece la historiografía cubana antes y después de la revolución? Ok, esa es una pregunta grande. Trataré de ser... O al menos, ¿qué se está haciendo en Cuba en estos últimos años en materia historiográfica? Perfecto. O sea, yo creo que a partir de los 90 hubo una gran transformación de los estudios de historiografía. O sea, quizás en el siglo XX la historiografía tiene 3 grandes momentos. O sea, está en la primera mitad del siglo XX, digamos, en la historiografía también de la República hay sus diferencias, pero de manera general la historiografía de la República intenta construir científicamente el mito de la nación. O sea, es básicamente lo que intenta hacer toda la historiografía del siglo XX. Y ahí están las producciones, o sea, de Julio Riverán, de Ramiro Guerra, o sea, los grandes historiadores de la primera mitad del siglo XX en la República, digamos, y sus obras, ¿no?, que están ahí. En la primera parte de la Revolución, la historiografía, digamos, es más ideologizada, o sea, explica de manera, digamos, un poco más esquemática el proceso revolucionario e intenta justificarlo a priori, ¿no? E incluso con un aparataje teórico que está muy vinculado a lo peor del marxismo soviético. O sea, y ahí están, digamos, también las producciones historiográficas de la primera mitad de la Revolución Cubana, que ya son 6 décadas, increíblemente. A partir de los 90, que es tu pregunta, hay una renovación de los estudios historiográficos. Interesante. O sea, ahí están las obras de historiadores que intentan buscar dentro del marxismo fuentes que sean más, digamos, menos escolásticas que el marxismo inicial de la revolución, digamos. Ahí están los aportes de la Escuela de Frankfurt, están los descubrimientos que se hicieron en la década del 90, por ejemplo, de la Escuela de Anales, que era algo que se había desconocido, y hay un intento de rescatar esos textos y de convertirlo en el aparataje teórico de las investigaciones historiográficas. Ahí está Pitalúa, que es un gran conocedor, digamos, por lo menos de la Guerra de Independencia. Está Emilio Ichikawa, que en algún momento fue un referente para los historiadores jóvenes, o sea, en la década del 90, que en algún momento también se fue al exilio y, o sea, le hemos perdido un poco la pista. Está la historiografía en el exilio de Rafael Rojas, que es quizás Muy importante. el elemento quizás más significativo, más llamativo. En el caso de Rafael Rojas está el manejo absolutamente eficaz de la historia intelectual. O sea, ahí está Tumba sin sosiego, por ejemplo, que es un texto clave, no solo para conocer cómo se interpreta la historia intelectual aplicada a la historia de Cuba, sino cómo se trata la historia intelectual en sentido general. O sea, es una gran obra, por lo menos en lengua española, de lo que es la historia intelectual. Y quizás la obra cumbre del maestro Rojas, ¿no? Pero hay un cambio en el sentido de una diversificación de los temas y de un mayor uso de elementos teóricos diferentes a los que se habían tratado anteriormente. ¿Tú crees entonces que a partir de los años 90 hay una renovación de la historiografía cubana, resultado de estas nuevas tendencias que vienen de la escuela de Anales y de otras escuelas como la escuela positivista inglesa, la historia de las mentalidades, los nuevos aportes que se producen en el ámbito internacional, pero
¿Cómo tú ves la vinculación o la relación entre los historiadores de República, que fueron Ramiro Guerra, Fernando Ortiz, Emilio de Ruedo-Duchenne, con esta nueva vanguardia de la cual tú has mencionado en tu exposición O anterior? sea, ¿qué conexiones entre las obras de los grandes historiadores de la República y estos nuevos historiadores? Por ejemplo, el caso de Leguín Marrero, que viene al exilio y construye una obra descomunal. Creo que son 8, 12. O sea, Cuba, Economía y Sociedad. Cuba, Economía y Sociedad, por ejemplo. A ver, yo creo, a ver, básicamente, digamos, el contexto intelectual de los historiadores de la República y el contexto intelectual de los historiadores de los 90 hacia adelante es bien distinto. Porque las instituciones de la República, obviamente, por muchas endebleces que pudieran tener, eran mucho más sólidas que las instituciones de la Cuba posterior a la década del 90. El historiador posterior a la década del 90, estoy subrayando por supuesto las diferencias, tiene la característica de ser un historiador, digamos, que a veces es efímero, que tiene una obra efímera, excepto el caso de Rojas, que ha tenido una gran sistematicidad en sus investigaciones. El resto de los historiadores hacen una producción historiográfica a veces un poco funcional, en base a unos temas, unos mercados, algo que le represente, digamos, en el mercado intelectual una inversión de dinero, o sea, concretamente. Y a veces es muy corta la obra, porque la finalidad está en poder mejorar económicamente. O sea, las instituciones, además de la República y de la Revolución, no se parecen mucho. O sea, el espacio que tuvieron los intelectuales de la República no es el espacio que tienen los intelectuales de la década del 90 hacia adelante. Y las conexiones están en el intento de dar una explicación al fenómeno nacional a partir de, digamos, el rigor científico que sí se ve en los historiadores en ambas etapas, y al mismo tiempo, una especie de sello cubano en las investigaciones, que se ve, por ejemplo, en historiadores como Leguín Marrero, que al mismo tiempo de ser un historiador muy serio, historiador de la economía sobre todo muy serio, o sea, con unos datos también resultados de la Escuela de Análisis, que por cierto se conocen bastante poco. Una buena parte de los historiadores cubanos no tienen esa referencia porque los libros escritos en el exilio pues se conocen menos. Al mismo tiempo intentan ser originales, o sea, las obras de Leguín Marrero son obras originales, que no tienen mucha conexión con otras obras de otros historiadores de América Latina, por ejemplo, de España, que también fueron sus referentes. Y yo creo que la conexión entre ambas épocas está en un nombre, Manuel Moreno Fraguinal. O sea, yo creo que él es digamos, la conexión entre ambas etapas, porque fue alumno quizás en la universidad incluso de los grandes historiadores de la República, y fue el gran maestro de los historiadores, digamos, de la primera etapa revolucionaria, y fue el continuador hacia adelante. Y sus obras son la mezcla de las dos cosas, o sea, el rigor investigativo y de los aportes completamente nuevos, ¿no? Ahora que tú mencionas a Moreno Fraguinal, sabes que murió aquí en el exilio, creo que en el 2004. Y 2001. En 2001. Sí. Y creo que en su etapa final, su etapa como historiador, él da un giro, me parece que muy interesante en torno a la visión de la historia. Creo que fue alumno o fue un seguidor del gran historiador francés Pierre Vilar. Sí. Y bueno, estudió, creo especialista en historia de España. Especialista en historia de España, pero un historiador que marcó pauta también por sus estudios regionales. ¿Qué tú me puedes decir sobre la historia regional cubana en estos momentos, tú que recientemente llega acá? Bueno, la historia regional yo creo que primero le debe mucho a Moreno. O sea, Moreno Moreno en continuidad con Ramiro Guerra. O sea, creo que el primero que abre el camino quizás a la historia regional dentro de la historiografía del siglo XX es Ramiro Guerra. Y luego Moreno aprende con técnicas que aprendió sobre todo en México, porque él estudió en el Colegio de México. O sea, de la historiografía que aún no se había conocido, no se había visitado demasiado. Elementos de la Escuela de Análisis, elementos de la historia económica, de la historiografía económica. O sea, él aporta una nueva luz a la historia regional. Por ejemplo, él tiene investigaciones muy interesantes sobre el ciclo azucarero en Bayamo, por ejemplo. Las tiene sobre la cultura ganadera,
En el caso del pensamiento, tiene investigaciones sobre Saco que tienen que ver con su trayectoria regional. Pues Saco es un personaje muy interesante. Saco es bayamés, Claro. y sale de esa región del país y llega a La Habana. Y en cada una de esas etapas pasa por Santiago, tiene una historia, digamos, un rol determinado en la historia del país, ¿no? No se puede hablar de historia nacional porque todavía la nacionalidad no estaba totalmente cuajada, ¿no? Pero Moreno sigue esa historia y le da un acento determinado a esa historia, o sea, a partir de un personaje, por ejemplo, clave de la historia intelectual que es Saco en el siglo XIX. Yo creo que lo interesante de la historia regional hoy en día es que, o sea, es una historia que está intentando ver una visión más descentralizada de la historia nacional. O sea, uno de los grandes problemas de la historiografía, digamos, clásica, liberal del siglo XIX, fue la visión de que Cuba era La Habana y la región azucarera en el entorno. Lo que hicieron una buena parte de las historiografías del siglo XX fue desmontar ese mito. O sea, dar luz a otros desarrollos nacionales. Ahí está la obra de Fernando Ortiz, el contrapunteo cubano, el azúcar y el tabaco, que es una obra bien vieja, pero es un clásico. Claro. O sea, es una obra que sirve como pauta para ver cómo Cuba no es solamente el ciclo azucarero y no solamente la exportación del azúcar, en el caso del puerto de La Habana, sino que tiene otras aristas y otras formas de ver la vida nacional y otros ritmos de la vida nacional. Y eso se ve, por ejemplo, en el tabaco, que es una cultura totalmente distinta. O sea, que hace que las regiones donde haya predominado el tabaco, como Pinar del Río, por ejemplo, haya sido a un ritmo de la vida nacional totalmente distinto. Y eso se ve hoy en día en el país. O sea, yo creo que lo que han hecho las historiografías regionales es acentuar la desestructuración del mito habanocentrista, que tú lo mencionabas el otro día, sí. O sea, en un aporte que hiciste, ¿no? Bueno, no es un aporte, pero es una visión vieja que ya en los años, creo que en los años 70 se venía diciendo. Okay. Pero que todavía tenemos esa visión positivista de ver la historia o de la historiografía cubana desde esa visión habanera. Pero tengo entendido que se están haciendo cosas que a la larga van precisamente a resolver ese problema historiográfico en Cuba. Ya de hecho, Moreno, no solo Moreno, sino Levi Marrero se había planteado ese problema y también se lo había planteado el gran historiador cubano Juan Pérez de la Riva. Juan Pérez de la Riva, la conquista del espacio cubano. Con la conquista del espacio cubano, donde trataba de buscar las especificidades culturales de cada región. Tema que ha sido completamente olvidado. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Te quería señalar antes de eso un elemento que es que en el intento de la Academia de Historia de Cuba, con Ramiro Guerra a la cabeza, de hacer unas historias regionales, muchas veces lo que se hizo fue una narración positivista y factológica de lo que había sido la evolución de las provincias. Sí. Y concretamente no eran regiones, eran las 6 provincias de la antigua división político-administrativa. El proyecto provincia de los años 60, que se publicaron ahí. Exacto. Y Riverán le hizo la historia de la provincia. Y que estuvieron entre el 52 y el 57 aproximadamente, sí, saliendo en ediciones sucesivas. O sea, ese proyecto es un proyecto narratológico, o sea, es una magnífica investigación de archivo y demás, pero no muestra, digamos, científicamente la desarticulación de una historia compleja de la isla de Cuba. De la nación cubana. O sea, básicamente es el intento de demostrar incluso lo contrario, una cierta uniformidad en unos elementos comunes que todavía era necesario profundizar o fortalecer. O sea, en el sentido de que el mito de la nación está digamos, tambaleándose. La República, digamos, tuvo una evolución de altibajos. O sea, básicamente la nación había que fortalecerle, las instituciones de la nación había que darles la legitimidad incluso intelectual. Y ahí salían las historias provinciales para justificar ese relato histórico. La historia regional después dio un salto hacia la historia de los verdaderos contornos o la división de lo que eran realmente las regiones, que eran partes de la isla que funcionaban de manera, digamos, autónoma o independiente con respecto al gran proyecto nacional. O sea, el proyecto nacional era uno y el ritmo de las regiones era otro.
por lo tanto había que estudiarlo con metodologías diferentes, con aparatos teóricos diferentes e incluso con fuentes diferentes, porque muchas veces se estudiaba, era curioso, se estudiaba la historia de Camagüey con el Archivo Nacional, y lo que se veía eran fuentes de lo que decía el gobierno central de lo que hacía Camagüey. Y era porque además había una insuficiencia, digamos, en los medios para poder llevar a cabo investigaciones a nivel regional, o faltas de financiamiento. O sea, se sabe que la historia siempre es una ciencia, si le queremos llamar así, que a veces tiene unos respaldos económicos flacos. Entonces a veces el historiador es muy brillante, tiene la intención de llevar a cabo grandes investigaciones, pero si no tiene un apoyo económico, no tiene unos respaldos, pues se queda corto. Y la obra, por cierto, de los grandes historiadores cubanos ha sido la obra de personas que han podido económicamente sufragarla. Entonces se sabe que el Manual de Historia de Cuba, Ramiro Guerra, lo hizo con ayuda de que pudo pagarle a determinados estudiantes que él tenía, que le hacían investigaciones, y gracias a eso pudo construir el Manual de Historia de Cuba. Que es un tremendo manual. Que es un libro excelente, pero ahí está la mano de investigadores anónimos a los cuales él les pudo pagar porque tenía una posición económica muy desahogada, y gracias a eso salió el manual. Pero al final el manual es la obra de alguien que tenía una solvencia determinada. Igual Emilio Roy, que aunque era de izquierda, también tenía una posición económica bastante desahogada y también pudo producir grandes textos. Entonces eso pasa también con la historia regional. Cambiando el tema, recientemente tú ha llegado acá a Miami y has publicado un texto tú en la revista Hecatombe, una revista que nosotros estamos promoviendo, y me gustaría que hablara un poco sobre ese texto, que es un texto sobre Balona, me pareció muy puntual. Sobre Mañach. Perdón, sobre Mañach. Es que tengo todo el próximo sobre Balona. Sobre Mañach. Okay. Que es un personaje bastante controvertido, a pesar de que es uno de los grandes intelectuales cubanos. Totalmente. No sé qué tú me puedas decir. A ver, Mañach, primero, Mañach para mí fue, en lo personal, siempre un intelectual de referencia. O sea, mi papá hablaba mucho de Mañach, por ejemplo. O sea, en tu casa había esa referencia. De niño mi papá hablaba mucho de Mañach, y eso me hizo, o sea, cuando yo llegué a la universidad ya tenía referencias sobre Mañach, porque a mi papá le gustaba citar a Mañach, hablar de Mañach y demás. Entonces, en lo personal, a mí siempre Mañach me ha tocado bien de cerca, ¿no? En ese sentido. Pero además Mañach es un hombre que de una manera excepcional vivió toda la República. O sea, él vivió el nacimiento de la República. Él nació en el 98, justo en el momento en que estaba sucediendo la guerra de España con los Estados Unidos, que interrumpe la guerra de independencia, o la pospone, o como querramos llamarle a ese proceso histórico. Pero hubo una guerra y en ese momento nace Mañach. O sea, en el momento en que Cuba está naciendo como nación, y de una manera bien problemática. Porque había habido una guerra de independencia, todo el resto de América Latina se había independizado, habíamos formado estados nacionales, más o menos cuajados, pero estados nacionales. Cuba no había formado nada. Cuba era una parte de la monarquía española. Claro. Se independiza y Mañach nace en ese momento. Nace y es un hombre lleno de todas las contradicciones de Cuba. O sea, está cerca de la cultura española por vínculos familiares. Él es descendiente de españoles, incluso de la nobleza española, de segundo rango, pero parte de la nobleza española. Él estudia en los Estados Unidos y él es un protagonista del nacimiento de la República. O sea, los acontecimientos, por ejemplo, vinculados a la protesta de los 13, que fue un acontecimiento bien relevante en la historia intelectual cubana, porque hubo muchos intelectuales de la República que luego se destacaron considerablemente no solo en la República, sino después de la Revolución también, aparecieron en ese acontecimiento. O sea, se dieron públicamente a conocer a partir de ese hecho, y uno de ellos fue Mañach. Entonces, Mañach fue un gran protagonista de grandes acontecimientos de la vida pública, y al mismo tiempo tenía en sí mismo todas las contradicciones de lo que era Cuba en ese momento. Y yo creo que a Mañach le tocó algo que quizás él mismo no quiso, que fue esta cuestión del intelectual que se ve comprometido políticamente. O sea, el intelectual que ve que tiene que hacer algo por su país.
Y eso se ve en sus textos más conocidos. ¿Te consideras un mañacista entonces en ese sentido? Yo creo, me creo inspirado por el espíritu de Mañalich. Interesante. O sea, yo creo que sí. Que una buena parte de los latinoamericanos, hay un texto famoso de Oppenheimer, o sea, del periodista que tiene una ensayística bien destacada, que habla de la vocación intelectual, de la vocación política, perdón, de los intelectuales latinoamericanos. Y habla de mucho, no solo de los de derecha, los de izquierda, de todas las posiciones. Entonces, porque Mariátegui, por ejemplo, fue un intelectual que hizo política, pero Mañach fue un intelectual de otra tendencia que también hizo política y eran más o menos contemporáneos. Y que abogó mucho por el intelectual público. Exacto. Es una cosa que realmente todavía no hemos renovado y que a veces perdemos de vista. Y que no tiene nada que ver con el intelectual orgánico. No, nada de Gramsci. Eso es otra cosa. Pero que también es un ejemplo de un intelectual que también hizo política. Exactamente. Valga la... ¿Qué estás haciendo ahora, Gabriel? Bueno, estoy vinculado ¿En materia historiográfica sí, o por en materia supuesto. cultural? A ver, estoy vinculado al proyecto de la revista. En lo personal estoy preparando una novela. Es un compromiso personal. Es que estos productores son de Madrid. Es un compromiso personal. Bueno, mi esposa que está por aquí cerca no está muy al tanto, pero es algo privado. O sea, algunas personas se lo he hecho público porque me parece, digamos, algo que yo tengo que hacer. Tengo la necesidad de hacer una novela. Bueno, en los pocos ratos libres que el exilio nos da, también hago poesía. Y bueno, historiográficamente, yo pensaba hasta que apareció este proyecto del instituto, de la revista, que todas estas cosas estaban pospuestas. Pero el instituto me ha dado un nuevo aliento. Esto no tiene que ver nada con la revolución pospuesta. No, para nada. Está bueno la comparación. Pero yo pensé que eso estaba pospuesto, que estaba como archivado, digamos, en el peor sentido de la palabra. Pero bueno, de pronto he tenido un nuevo aliento para poder, de momento incluso en la misma línea del instituto, poder aportar lo poco que sé del oficio del historiador, que es algo bien complejo y es algo bien difícil de adquirir. Lo poco que sé, ponerlo a favor y en producción de lo que es el instituto. ¿Participaste en la primera edición de como espectador? De la primera convención. Como espectador activo. La convención de la cubanidad, que es la segunda línea ahí. En enero pasado. Exacto. ¿Qué te pareció eso? Bueno, me pareció primero una fiesta, una auténtica fiesta. Me pareció bien balanceada, en el sentido de que había figuras de la literatura, había determinadas figuras también de la política, a nivel de la comunidad del exilio, pero había también personas que como yo no llevamos tanto tiempo acá en el exilio, otros que llevan muchísimas décadas, y eso me pareció bien interesante, cómo se podían todas esas personas encontrar. Eso fue fascinante. O sea, cómo personas que llevaban 5 décadas aquí podían hablar con alguien que llevaba 3 años aquí y estábamos bien, estábamos en la misma cuerda. O sea, que a veces hay unos prejuicios determinados, ¿no? Claro. Con respecto a lo que puede ser, digamos, en las diferentes generaciones en el exilio. Puede ser incluso problemático. Pero más allá de eso, nos unía una conexión de la experiencia vital de lo que significa conservar los rasgos de un país fuera del país. O sea, cómo allí todos estábamos conectados. La doctora Sandoval fue brillante porque fue capaz de engarzar a Yemayá con el Versailles, con sus clases en el Miami Day, con todo aquello fue tan rico, o sea, en el sentido de la palabra, el más amplio sentido de la palabra, porque ella logró conectar a todo el mundo. O sea, fue brillante y que se le reconociera a ella toda su trayectoria y demás, pero fue un buen ejemplo de lo que fue la convención. O sea, un encuentro, una primera mirada y un acercamiento desde diferentes visiones, ¿no? Y el panel, yo creo que es posiblemente, me atrevería a decir esto, multidimensionalmente un esfuerzo serio de descubrir lo que es el exilio cubano, la diáspora cubana, que es una palabra aún mayor, desde Miami.
O sea, yo creo que en Miami quizás se habían hecho, o sea, probablemente se hagan paneles brillantes en las universidades, en FIU, en UM y demás, pero que se haga desde fuera por un grupo de cubanos que desde la literatura, la investigación histórica, antropológica, filosófica, artística, desde todas esas visiones intenten llegar a un acuerdo mínimo sobre lo que es Cuba, la cubanidad, el exilio, pues me parece que es la primera. O sea, y me parece que en ese sentido pues yo fui protagonista privilegiado de ese nacimiento, ¿no? Oye, por eso te agradezco estas palabras, Gracias. esta conversación, Gracias. esta charla que ha sido brillante. Gracias. Tu exposición ha sido esclarecedora de algunos puntos. Ha sido el vino, ¿no? Yo. El vino. Pero se suele no hablar y discutir de estos temas historiográficos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, que creo que el exilio necesita plantearse. Así que muchas gracias, hermano. Gracias. Perfecto.